Bienvenidos al podcast de Pulmón Crítico. Hoy tenemos, como es usual, una invitada súper especial. Se trata de Dora Pinzón. Te voy a contar que ella ocupa el cargo de navegadora. Probablemente, si te hablo de navegadora, tendrás en la mente un concepto relacionado con algo de la navegación, con un barco, con un buque, con el mar, pero no. Es un concepto que aplica directamente a ti como paciente. Dora, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Muy buenos días para todos. Ok, vamos a hablar un poco sobre la función de una navegadora. En general, se relaciona con un profesional de la salud que hace actividades en pro de los pacientes. ¿Nos cuentas un poquito, Dora, tu profesión y en qué significa ser navegadora en una institución? Claro que sí. El término o el concepto de navegación viene siendo empleado desde hace mucho tiempo atrás y hace relación a un modelo de atención en el que se busca acompañar al paciente, a su cuidador, a sus familiares en todo el proceso desde el diagnóstico, la sospecha diagnóstica de pacientes con cáncer, hasta el tema relacionado con el seguimiento que se debe realizar en todo ese proceso. Tú te encargas de la atención de pacientes con cáncer específicamente, pero entiendo que esta idea de la navegación se puede aplicar a otros escenarios diferentes. Sí, inicialmente nace el término de navegación en oncología, pero ya está siendo aplicado a otros programas de enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, un paciente que accede a un programa donde tú estás, ¿qué punto de ventaja va a encontrar con una persona como tú? El paciente, el objetivo principal del paciente, de todo el tema relacionado con la navegación, del proceso de navegación, es que el paciente comprenda las barreras a las que se va a ver enfrentado en su sistema de salud, entendido como no solamente la parte administrativa, sino también en temas relacionados con la comprensión de su enfermedad. Entonces, lo que se busca el navegador es hacer el acompañamiento y el seguimiento para poder garantizar, disminuir e identificar estas barreras de atención. Pero hablas de comprender, pero supongo que no solo es comprender y entender, sino que el navegador o la navegadora hace algo en pro del paciente específicamente más allá de decirle lo que debería cursar en el proceso. Así es. Se inicia el proceso con una identificación de necesidades específicas del paciente familiar y su cuidador, entendiendo el entorno en que se encuentra el paciente y se empieza a buscar, a trazar objetivos claros, prácticamente que es un plan individualizado, porque cada uno tiene sus diferentes eh, eh, características o estructura, por llamarlo de alguna manera, y se va haciendo el acompañamiento. Esto tiene que estar acompañado obviamente de un modelo en donde trazamos una meta con un alcance y unos resultados. Ok, entonces, a ver, yo tengo un paciente fumador, por ejemplo, que está en riesgo de tener un cáncer, porque entiendo que tú también trabajas en pacientes con consumo de tabaco que uno los quiere alejar de ese riesgo de cáncer pulmonar o de vapeo. ¿Tú qué haces en la práctica con ese paciente? Normalmente, una vez que el paciente es direccionado a los programas, lo que buscamos establecer es primero la comprensión, que el paciente comprenda por qué está siendo direccionado, cuáles son los factores de riesgo por los que fue enviado. Y existen unas rutas a través del cual nosotros vamos prestando un servicio en donde se incluye todo el tema relacionado con la parte clínica, el apoyo terapéutico, el seguimiento que se debe realizar y la frecuencia también se determina, los procesos que se llevan dentro de la institución como prestador, como también los que están externos. Entonces buscamos garantizar que el paciente comprenda todo este proceso para llevarlo finalmente a un resultado que mejore su calidad de vida. Bueno, entonces vamos a ir ahora directamente a un paciente que tiene cáncer y que lo tienen que ver un grupo de médicos. ¿Cómo manejas tú el tema de las imágenes? ¿Qué haces en ese caso? Sí, nosotros nos caracterizamos, o el programa se caracteriza porque debemos garantizar que toda la información que se necesita para tomar decisiones clínicas, poder contar con ellas. Entonces, normalmente lo que nosotros realizamos es un seguimiento estrecho con el paciente y con el cuidador,
buscando tener toda la información, incluyendo la parte de las imágenes diagnósticas, en donde es grabada en una base, en una amplia base de datos, donde la información la va a acceder el personal clínico o terapéutico también si lo llega a necesitar. Nosotros los neumólogos queremos siempre, entiéndase bien, siempre que ver las imágenes de los pacientes. Eso es un requisito valiosísimo y con mucha frecuencia uno encuentra que no logra abrir el disco, que el paciente trajo el disco que no era, entonces uno quiere ver el pulmón y llega un disco con una ecografía abdominal total. Es frecuente que las imágenes estén incompletas y otro aspecto muy importante es poder tener varias imágenes. Imagínense ustedes como pacientes que uno en un momento dado, Dora, tenga una imagen de 2020 y ahora tengo una imagen del 2025 y en esa imagen se encuentre que apareció una masa. El valor de poder comparar esa lesión, esa radiografía, ese TAC del 2025 con el 2020 es enorme. Porque si apareciese la imagen de la misma lesión en el 2020, uno dice, esto muy seguramente no es cáncer, muy seguramente han pasado 5 años y la imagen está exactamente igual. ¿Tú hablas con los pacientes para tratar de encontrar todas las radiografías, TAC, etcétera? Sí, normalmente antes de la primera consulta o de la consulta de control que tenga el paciente, nos comunicamos con él para contarle justamente la importancia de contar con todas las imágenes y que no podamos acceder a ellas. Entonces garantizamos que el clínico cuente con toda la información. En ocasiones son imágenes muy antiguas en donde el paciente debe acceder a su prestador para tener el link, el usuario, la contraseña. Y se ha logrado, entendido desde la importancia o la relevancia que se le da a este proceso, como lo acaba de describir el doctor. Pero tú te encuentras pacientes que te dicen, yo boté eso porque eso era muy viejo y no tenía ningún valor. En algunas ocasiones sí, se encuentra. Entonces debemos nosotros mirar en dónde fue tomado, que al menos el paciente tenga la información para tratar de direccionarlo al lugar correcto para poder tener acceso a esas imágenes. Generalmente lo logramos. Bueno, entonces ese mensaje es importante, que los pacientes entiendan que las imágenes no se botan. No se entiende el valor tan grande que tiene una tomografía de tórax previo para uno como neumólogo entender cómo evoluciona la enfermedad. Ahora, eso en cuanto a las imágenes. Vamos a pasar ahora para que los pacientes con cáncer entiendan todos los pasos que hay en los que hay que ser juicioso y adicional a ser juicioso, tener todo lo que se requiere. Entonces, vamos a las biopsias. Un paciente para el cual tú estás a cargo en la labor de navegadora, tú le sugieres qué hacer con las biopsias que le toman en un servicio de broncoscopia, a dónde ir, cómo actuar, o el paciente deja todo eso en manos de los que le hicieron el procedimiento. Generalmente el paciente se va con la información muy clara porque es un tema sensible, el tema relacionado con las muestras. Debe tener claridad en que a dónde direccionarse, dónde las debe llevar, por qué se debe realizar esos estudios, cuál es el objetivo, y no solamente desde el rol de navegación, sino también desde la consulta. Es uno de los grandes objetivos de la consulta, que esa información quede clara, y nosotros a la salida del paciente de la consulta ratificamos que realmente sí comprendió a dónde hay que llevar las muestras y por qué razón deben ser estudiadas y por qué el médico está ordenando más estudios sobre ellas. A veces te ha pasado que un paciente dice, me dijeron que no me alcanzó el tejido. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Es frecuente? ¿Es infrecuente? Cuéntame. Sí, se presentan casos. La frecuencia pues, podría ser una frecuencia media, sin embargo, cualquier cambio o situación que no exista esa información siempre va a alterar el tema relacionado con el proceso que se lleve. Se informa inmediatamente pues tanto al paciente como al clínico para saber cuál es el paso a seguir, porque generalmente se requiere de otro procedimiento para volver a tomar muestras que atrasa un poco el tema relacionado con el diagnóstico. Ahora que hablas de atraso, hay normas
sobre el tiempo que debe ser diagnosticado el cáncer? Indudablemente. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo está determinado dentro de la cuenta de alto costo. Tenemos indicadores que son muy juiciosamente medidos por diferentes instituciones y de exigencia, en donde el tiempo debe ser de diagnóstico, debe ser mínimo a 30 días. Pero estás hablando de Colombia, ¿no? De Colombia. El podcast de Pulmón Crítico va casi a todos los hispanoparlantes, desde el viejo continente hasta toda América Latina. Pero en general esto es un criterio mundial. O sea, desde que uno como neumólogo ve a un paciente hasta que logra el diagnóstico para poderle dar un tratamiento, son 30 días. Mi experiencia es que es difícil lograrlo, en que hay barreras en los sistemas de salud que evitan que se logren eso de 30 días. Eso no significa que no hay que lograrlo, eso es algo a lo que hay que apuntarle. Y esa es una de las funciones de la navegadora. Entiendo que estar a cargo de vigilar que se logre ese diagnóstico antes de 30 días. ¿Tú qué has encontrado que genera e impide lograr esa meta? Todo lo que tú hayas visto. Sí, dentro de las barreras que se han identificado, una de las principales es el tiempo en el que el asegurador tarda en autorizar los procedimientos que se requieren para el diagnóstico. Realmente esa ha sido la mayor barrera. No, el paciente se va con la información muy clara, él juiciosamente pasa sus órdenes a autorizar, pero el tiempo en que tardan en autorizar y en programar el procedimiento es lo que hace retador y lo que hace que aumente el tiempo de diagnóstico y que no muchas veces se logre esa meta de menor a 30 días realizar el diagnóstico. Pero, pues mi experiencia en neumología es que los pacientes tienen atrasos, no solo en las autorizaciones, sino atraso en que le entreguen la imagen, atraso en que le entreguen el resultado del examen, atraso en que lo procesen. Yo lo viví en esta época de fin de año, cerca de Navidad, en que muchos se paralizan en su actuar normal. Y para un paciente con cáncer, con sospecha de cáncer, la posibilidad de tener un diagnóstico rápido es en ocasiones la diferencia entre, podemos decirlo, casi la vida y la muerte. Porque el cáncer en ocasiones tiene una evolución rápida. Todos los actores del sistema de salud tenemos que garantizar que el paciente le va a ir bien pronto. Hablemos de calidad de vida. ¿Tú qué mides, qué trabajas en calidad de vida en los pacientes que tienen cáncer? ¿En qué los apoyas? Nosotros desde el programa aplicamos una encuesta de calidad de vida, creo que es uno de los pocos lugares donde se realiza, en donde es un cuestionario estandarizado con preguntas que van desde la parte respiratoria, la parte gástrica, entre otras síntomas gastrointestinales, la parte psicológica, y se le aplica al paciente desde el inicio del diagnóstico, lo volvemos a aplicar a los 6 meses y al año. Y realmente, si un paciente sigue las indicaciones clínicas, asiste juiciosamente a sus controles, realiza todas las indicaciones que le dio el clínico en la consulta, sí hay una mejoría en la calidad de vida y él mismo lo evidencia, no solamente con cifras, sino él lo cuenta, lo comenta. ¿Tú crees que la navegadora tiene un papel en que las personas sobrevivan con cáncer de pulmón? Es clave. Es una pregunta dura, ¿no? Sí, y es retadora. Pero es lo que hace uno de los objetivos de la navegación, es que el paciente se sienta cercano, que el paciente no se sienta abandonado en este proceso de navegar dentro de un sistema y la incertidumbre que le da el recibir su diagnóstico, más todos los síntomas que pueda llegar a presentar, sino que siempre se sienta acompañado y que sepa que hay una persona que le puede orientar en todo su proceso. Ok. Orientación es la palabra que has utilizado más en diferentes aspectos. Pero yo siento que va más allá de orientar, va al punto de realmente acompañar, realmente ayudar, procesar, como lo hemos hablado, las imágenes, activar una junta médica. Cuéntame un poquito el rol en una junta médica donde estamos aquí en la Fundación Neumológica Colombiana. Y en la Fundación Neumológica hay una junta médica supremamente sólida y fuerte que ayuda a que los pacientes tengan la posibilidad
de saber qué es lo que se debe hacer con su caso. ¿Me cuentas cómo se maneja eso? Sí, en la Fundación Neumológica se cuenta con una junta interdisciplinaria que está compuesta por diferentes especialistas en donde cada 8 días se realiza una presentación de casos. Estos profesionales están constituidos desde el oncólogo, los neumólogos, el médico que va a hacer la presentación del caso, se encuentra radiología, medicina nuclear, cirujanos de tórax, en donde analizan desde todos los aspectos que competen a cada profesional cuál es el paso a seguir con el paciente. Es una junta que se ha venido consolidando a través del tiempo en el número de pacientes. Cada vez tenemos más pacientes que se presentan dentro de la junta, no solamente de la neumológica, sino también de otros lugares diferentes que quieren acceder a tener para su paciente una junta multidisciplinar. Perfecto. ¿Crees que en esta conversación algo no te pregunté que me quieras decir? Bueno, complementar relacionado con el tema de los objetivos de la navegación, como se acabó de mencionar, es el acompañamiento, es el gestionar las barreras y acompañar al paciente a identificar estas barreras que le presenta el sistema de salud, pero también tiene un componente emocional en donde es clave la navegación porque es quien conoce cuál es el medio en el que se desenvuelve el paciente que finalmente hace que vaya a impactar su calidad de vida. El minimizar esos tiempos de atención, optimizarlos. Dentro de la neumológica contamos con convenios internos con los programas en donde el tiempo en el que se le da a cada paciente para acceder a los diferentes servicios es un tiempo bastante reducido, bastante importante. Entonces, esos convenios que se realizan al interior de la institución también ayudan a optimizar el tiempo de seguimiento del paciente. Bueno, perfecto. Dora, muchas gracias por tu participación, por mostrarle a los pacientes pulmonares con tabaco, con consumo de tabaco, con cáncer pulmonar, con riesgo de cáncer pulmonar, que hay formas de que su transcurrir sea más sencillo, poder lograr resultados. Tú como paciente tienes un derecho y ese derecho es a poderte ayudar a curar tu cáncer. Recuerda que el podcast de Pulmón Crítico le habla a los pacientes específicamente y ojalá te pueda servir todo lo que hemos discutido el día de hoy. Si te gustó el podcast, te invito a que lo compartas en las diferentes redes sociales, a que le des like para que llegue a muchas más personas y son bienvenidas tus sugerencias y comentarios. En ocasiones es difícil para mí contestar a todos los cientos de preguntas que aparecen y estoy pensando, Dora, cómo poder ayudar a responder todas las dudas que llegan de los pacientes que se conectan a Pulmón Crítico. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.